Bienvenidos a Es Real. Estamos hablando desde la semana pasada de cómo poner en práctica la palabra de Dios. Este programa se llama Es Real y es real porque hemos podido experimentar a Dios de forma sencilla, cercana. Hemos experimentado que Dios no es un ser que está por allá lejísimos en otro planeta y que nos dejó aquí haciendo un experimento social en el mundo, sino que en realidad se baja a nosotros, nos habla al corazón y no solo eso, está interesado en ti, en hablarte de forma íntima, profunda, y para hacerlo se vale de su palabra, la Biblia. Entonces hoy ya vamos a concluir el tema de la palabra de Dios. Desde hace 8 días teníamos un invitado que hoy nuevamente nos acompaña, Daniel. Pablo, los saludo nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Pero mejor no podemos estar porque estamos hablando del Rey, de Dios. Así es, del soberano. Hace 8 días estábamos conociendo el testimonio de Dani. Dani, tú eres abogado, tienes 35 años, próximo a casarte, si no estoy mal. Saludos a la prometida de Daniel, que lo debe estar viendo muy orgulloso, muy orgullosa. Y Dani, tú nos contabas en la historia del episodio pasado que vienes de una familia católica por tradición, pero que generaba en tu corazón un vacío constantemente. Y tú haces un llamado, en medio de un día ibas en el carro y en medio de la cotidianidad dices, necesito a Dios en mi vida, porque tenías un vacío, un hueco en el corazón. E inmediatamente tú haces esa afirmación, se comienzan a desencadenar cosas. Conoces a Pablo, que es un evangelizador de tiempo completo, que Dios usa. Pablo, tú eres un instrumento de Dios maravilloso. Tú dices, yo soy nadie, y efectivamente así es, pero Dios hace tantas cosas a través de ti. Conociste a este hombre, oran, tú le dices, tú también puedes experimentar la paz de Dios, así como yo. Y ahí algo se despierta en tu corazón, Dani. Danos un contexto, contextualízanos de qué fue lo que pasó en tu corazón cuando Pablo oró por ti. Cuando Pablo ora por mí, siento una paz que no había sentido antes, y una vez llego pues al apartamento nuevamente a contarle todo esto que había pasado a Mari. Cuando voy a hablar rompo en llanto, y es un llanto inexplicable pero a la misma vez liberador, y esa fue la primera vez que me dice mi madre o alguien a través de mi madre que me tocó el Espíritu Santo. Ahí yo decido llamar a esta persona que me quería presentar a Pablo para que me llevara a esa charla de Biblia que él daba. Quería conocer más, era real lo que me había pasado. Entonces voy, me encanta la charla, pero me volví a meter en mi mundo y dejé de asistir. Eso fue en el 2019, y en 2020 yo hago un viaje al exterior, y antes de irme para ese viaje yo subo donde mi tía Alicia. Y unas palabras. Contextualizo, tu tía Alicia es una religiosa del Ave María. Sí, es una cofundadora de la Ave María, que en paz descanse. Sí, la madre Alicia Echeverri. Dios la llamó en pandemia. Correcto. Una mujer con muchos dones y muchas virtudes, según entiendo. Una mujer espectacular. Creo que, sin temor a equivocarme, es de las mujeres más buenas que yo he conocido en mi vida. Y fue una gran maestra en mi vida. Y antes de yo hacer ese viaje voy a visitarla, y ella me encarga una misión que yo no sabía en ese momento que era una misión. Ella me dice, mijito, yo necesito que organicemos un evento en nuestra familia, porque hay cosas que se vienen repitiendo de generación en generación en nuestra familia que debemos cortar con ella. Ella me dijo eso, yo le dije, tía, claro, no te preocupes. Yo ya estaba otra vez desconectado de eso que me conecté en ese momento. Yo hago ese viaje y vuelvo. Entra la pandemia, o sea, yo llego de ese viaje y prácticamente a los 8 o 15 días siguientes entramos en pandemia, cierran todo. Y en mi vida, en esa pandemia, pasa algo muy particular, y es que en medio del encierro empiezo a tener un alejamiento, a pesar de que estábamos más cerca físicamente con quien era mi pareja, con quien es mi pareja en este momento. Y se dio básicamente porque yo me centré en muchas cosas que me distraían de poder vivir de una forma diferente
ese momento tan difícil, empecé a jugar Xbox como muchos hombres, eso me hablaba. La compañía ideal pues prácticamente te ahorco. Exacto, entonces ella me hablaba, entonces yo conectado jugando, entonces me entraba algo por acá y me salía por acá y eso nos empezó Mari, te compadecemos. eso me empezó a distraer un montón y empezó a generar una fractura muy grande en nuestra relación. Y en 2021 pasan 3 eventos en mi vida que fueron trascendentales para dar este vuelco que mi vida tuvo con Dios. El primer evento fue que a raíz de ese distanciamiento, ella y yo decidimos separarnos. Nos separamos desde el amor que nos teníamos, pero donde no veíamos una salida a eso que estaba pasando en nuestras vidas. Lo segundo que pasa es que fallece mi tía Alicia el 25 de junio de 2021 y el día siguiente del fallecimiento de mi tía Alicia, pasando por la misma calle, por el mismo lugar de 2017, Por la inferior. por la inferior, a la altura del Mall San Lucas, vuelvo a decir lo mismo: necesito a Dios en mi vida. Y ahí ya sí fue como un llamado que Dios dijo: bueno, usted ya me lo dijo 2 veces, acá ya no va a haber vuelta atrás. Y lo otro fue que una persona muy cercana a nosotros se enferma, una enfermedad muy delicada, y eso hace que yo me acuerde de Pablo. Del que habías conocido. Del ya que hace había tiempo conocido y unas que en charlas 2010. de Biblia. Correcto. Y allá en 2019 pasó algo muy bonito, pero que el mundo me quería borrar. Pero esa afirmación que volví a hacer, volvió a revivir esa disposición de mi corazón para recibir a Dios. Eso es perdóname que te interrumpa, mete un poco la cucharada. Ay, Dios no es mediocre como el ser humano y todo lo que comienza lo termina. Así nos distraigamos. Tú te puedes distraer y vas de la vida de muelle, de pasotas, pero Dios, que sí sabe, está esperando a que nuevamente abramos el corazón para seguir su plan. Su plan no se detiene, continúa. Es súper real porque una vez nosotros decidimos abrir esa pequeña puerta, él ya sí se toma el atrevimiento de abrirla. Es decir, hablemosle a Dios. Hay que Tú le hablarle. dijiste, en medio de una calle de Medellín, yo necesito a Dios. Hablemosle a Dios contundente, claro. ¿Serio? Sí, y él se lo va a tomar en serio. Es que hasta para los agnósticos o ateos, por ensayo, lo deberían de hacer. Por método científico, por Exacto. experimentación. Exacto, Claro está, sí. porque es algo que dicen que muchas personas dicen que les pasa, pero solo pasa si tú abres tu corazón. O sea, no basta con ser un erudito en la palabra. Hay una condición, ¿no? Ajá. Y la condición es esa apertura del Correcto. corazón. Entonces yo me acuerdo de Pablo, lo llamo, le digo: Pablo, esta niña tiene esta condición, yo sé que tú oras por personas, me gustaría saber si tienes disposición para que podamos orar por esta chica. Pablo me dice: claro que sí, no hay ningún problema. Yo recojo a Pablo, nos vamos para mi casa, y en mi casa Pablo habla un rato con esta chica, ve cuál es la situación que está viviendo, y al final Pablo dice: vamos a hacer una oración, y me dice: Daniel, hazte detrás de ella. Yo me dejo guiar, yo me hago detrás de ella, y Pablo comienza la oración. Cuando Pablo comienza la oración, le soy sincero, yo he compartido ya en este tiempo muchas oraciones y muchos espacios con Pablo, y pocas veces lo he visto orar en lenguas. Y en ese momento yo escucho que Pablo empieza a hablar en lenguas, que es algo con lo que yo no estoy muy familiar, o en ese momento no estaba muy familiarizado, y yo me extrañé, y en mi extrañeza yo pues tenía los ojos cerrados, y yo como que medio abro el ojo así para ver qué era lo que estaba pasando, y yo siento que Pablo empieza a sentir una presencia muy grande, y como que se le empieza a desencajar el rostro, y yo me asusto, y yo vuelvo a cerrar los ojos. Entonces, cuando vuelvo a cerrar los ojos, lo que le cuento a la audiencia que va a pasar, pasa en un mismo instante, ni antes ni después. Pablo dice: Dios está haciendo presencia acá. Cuando Pablo está pronunciando esas palabras, yo empiezo a ver todo mi cuerpo iluminado por dentro, me empiezan a temblar las piernas como una gelatina, mi boca empieza a temblar como cuando uno está en un lugar muy frío sin control, y ahí
hubo un punto de quiebre porque yo dije, ay, Dios sí es verdad. Porque lo empecé a experimentar físicamente y yo decía, Dios es verdad. Y ahí entendí algo, y es que mi fe se transformó. Ya no mi fe iba enfocada en creer si Dios existía o no, si Dios estaba actuando en mi vida, porque esa experiencia me permitió tener esa certeza de la existencia de Dios. Y ya mi fe se empezó a transformar en saber lo que Él podía hacer. ¿Qué hago con esto? Ajá. ¿Qué hago con esta certeza? Entonces mi fe ya me decía que esa niña se podía sanar. Wow. Y fue algo, entonces, y yo no paraba de temblar, incluso después de la oración. Yo iba en el carro con Pablo y yo no paraba de temblar, y yo, Pablo, pero ¿qué es esto que me está pasando? Y esa fue la segunda vez que me dijeron, te tocó el Espíritu Santo. Así, ahí hacemos un punto porque vamos a un corte y en la segunda parte vamos a finalizar esta historia, que viene algo más impresionante todavía. Ya nos vemos.